porque Dios nos permite estar nuevamente en su casa de oración. Vamos a saludar a tu hermano que está a tu lado. Dile que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Amén. Asimismo, saludamos a los hermanos que ya se están conectando para que todos juntos podamos recibir una doble gracia. Los hermanos que están en la red social, que Dios los bendiga y que reciban una doble gracia del Espíritu Santo. Hemos leído nosotros Hechos capítulo 16, del 11 al 15, sale una palabra muy importante. Sale una palabra en la cual nosotros tenemos que ver, y a través de esta palabra nosotros tenemos que preguntarnos de qué manera o cómo el equipo del apóstol Pablo, en el equipo de evangelismo, ellos cómo pudieron recibir respuestas a sus oraciones. Así mismo nosotros, en nuestra vida de fe, ¿cómo podemos recibir respuestas a todas nuestras oraciones? ¿O cómo nosotros podemos seguir nuestra vida de fe? ¿De qué manera? ¿Cómo tenemos que seguir nosotros nuestra vida de fe? Los líderes de iglesia, ¿cómo tienen que llevar su vida de fe? No solamente los líderes de iglesia, los remanentes, ¿cómo tienen que llevar su vida de fe? Es decir, todos nosotros estamos siguiendo un camino que Dios mismo ha preparado. Si nosotros vemos Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que hay un camino que Él ha preparado para que nosotros anduviésemos en ese camino. Es decir, ese camino en sí es un itinerario. Y dentro de ese itinerario se cumple realmente el plan de Dios. Se cumple realmente el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque es el camino que Él ha preparado. Entonces, si es el camino que Él ha preparado, rápidamente debemos de buscar lo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas, para nuestra familia y para nuestra siguiente posteridad. Y los bendigo para que todos juntos nosotros podamos recibir estas respuestas. Estas respuestas únicas que quedarán como respuestas eternas para la siguiente posteridad. Respuestas únicas que realmente permanecerán para nuestras siguientes generaciones. Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. ¿Cuándo creen que Dios las cosas las hace perfecto? Amén. Cuando Dios hace las cosas, lo hace perfecto. Y lo hace de una vez y para siempre. ¿Por qué decimos esto? Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y no solamente fue perfecto de cualquier manera, sino fue perfecto eternamente y para siempre. Amén. Amén. Por eso es que nuestra salvación es completamente segura. Por eso es que todos los días de nuestras vidas, ¿cómo debemos de recibir respuestas a nuestras oraciones y cómo debemos nosotros vivir nuestra vida? Como dijo nuestra hermana Andreina en la oración de apertura, en la oración central, con una actitud de agradecimiento. Amén. Agradecimiento, ¿por qué? Por la salvación. Porque miren, si no fuera por la salvación, ¿dónde estuviéramos nosotros ahora mismo? Si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros mismos? Por eso, todos los días de nuestras vidas siempre debemos de darle gracias a Dios por la salvación. ¿Qué significa la salvación? Que todos mis pecados, que todo el trasfondo del infierno, que Satanás y las obras que Satanás ha hecho durante tanto tiempo en mi vida, todo se ha terminado. Todo ha sido ya consumado. Por eso la salvación es la libertad eterna a todos los problemas de nuestras vidas. Por eso la salvación es buscar las respuestas que Él ya ha preparado de antemano. Es seguir realmente ese itinerario del pacto. Por eso, como primer punto, ¿cómo podemos nosotros recibir respuestas a nuestras oraciones? Primero, hay que conocer lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Durante tanto tiempo, yo siempre oraba pidiendo: Señor, quiero esto, Señor, dame, Señor, guíame, Señor, dame trabajo. Siempre era de pedir, estar pidiendo, pedir y pedir. Pero un día pude descubrir que la oración no se trata de estar pidiendo. La oración se trata simplemente de descubrir lo que ya está preparado. Amén. De descubrir lo que ya está preparado. Cuando conocí este evangelio de gracia, cuando conocí este evangelio, este movimiento, y comencé a entrenar, recuerdo, allá por el año 2004, comencé a entrenar, y recuerdo que hubo un profesor, hubo un maestro, hubo un pastor en el entrenamiento, y justamente nos enseñaba lo que es la oración. Y cuando él comenzó el primer día de clase, dijo: ¿cuántos oran? Y todos: amén, amén. Pero él dijo: ok,
de aquí en adelante no quiero que oren. Y nosotros nos quedamos, ¿cómo que no oren? Si la oración no dice que debemos estar orando. Y este pastor dice, no oren. Y él dijo, no oren, solamente entren en la palabra, pero no oren. Escuchen el mensaje concentradamente, pero no oren. Entren en la palabra. Y así hemos estado entrenando. Este pastor nos enseñó 6 meses, me acuerdo, 6 meses, clarito me acuerdo. Y después de 6 meses, este pastor dijo, vamos a tener un mensaje. El mensaje, me acuerdo, era, la oración es una ciencia espiritual. Y después que nos dio este mensaje, dijo, ahora sí hay que orar 24 horas. Después de 6 meses. ¿Y saben lo que me puede percatar? Lo que me puede dar cuenta de que mi oración había cambiado de dirección. Ya no oraba por lo que yo quiero, ya no oraba por lo que yo quería o por lo que yo deseaba. Oraba únicamente para que el plan de Dios se cumpla en mi vida, para que el plan de Dios se cumpla en mi familia. Entonces me puede dar cuenta, realmente la oración es descubrir lo que ya está preparado, lo que Dios ha preparado para tu vida. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo vamos a descubrir eso? Por eso, ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia todas las cosas que ya están preparadas. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia lo que Dios ha preparado para mi vida, para mi familia y para mi posteridad, porque Dios se pasea en los tiempos. Dios ha estado en nuestro pasado, está en nuestro presente y estará también en nuestro futuro. Dios es eterno. Ahora mismo Dios nos da una palabra en el presente que sana todo nuestro pasado y afecta todo nuestro futuro. Por eso es la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es sumamente importante. Ahora, de todo el ministerio del Señor Jesucristo, lo que más enseñó concretamente es acerca de la oración. Si nosotros vemos en los evangelios cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ni siquiera le dijeron, Señor, enséñanos a predicar. No dijeron eso, sino, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo es la oración? Enséñanos a orar. Y el Señor da ese modelo de oración perfecto que es el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa eso? Padre Nuestro que estás en los cielos. Que nuestra oración siempre tiene que glorificar a Dios. Porque es el único Dios vivo y verdadero. Padre Santo que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. La gloria de Dios. Amén. Amén. Luego dice, venga a nosotros tu reino. Y ahí está la clave. Venga tu reino, está todo. En el reino se encuentran todas las cosas que nosotros estamos buscando allá afuera. En el reino se encuentran todas las cosas que nosotros anhelamos, añoramos cada día en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Ya está todo en el reino de Dios. Amén. En Lucas 11:32. Los discípulos estaban atemorizados y el Señor Jesús le dice algo muy importante que también esta palabra es para nosotros. Dios, Cristo le dice, no temáis manada pequeña. O en otras palabras, no tengan miedo manada pequeña. Hijitos míos, no tengan miedo. ¿Por qué razón? Porque el Padre les ha dado el reino de Dios. Amén. Amén. Ya tenemos el reino de Dios. Simplemente es disfrutar lo que Dios nos ha dado. Ahora, el reino de Dios es un respaldo eterno. Muchas personas ponen su respaldo, ponen su esperanza en la cuenta del banco, ¿o no? O en las posiciones que puedan tener. Pero nuestra esperanza, ¿dónde está? Nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Ya está en nosotros. Ahí debe estar nuestra esperanza, ahí debe estar nuestro respaldo eterno. Por eso, el primer punto del día de hoy, tenemos que disfrutar, lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Disfrutar que Dios Trino está en mi vida. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu ya está con nosotros. No es que va a estar, ya está con nosotros. Dios Trino está en mi familia. Hay que disfrutar eso. Y cuando yo disfruto que Dios Trino está conmigo, ¿qué es lo que se manifiesta en mi vida? Rápidamente. ¿Saben lo que se manifiesta? El poder de Dios. Donde está Dios, está el poder. Y donde está el poder, allá hay libertad. No lo digo yo, la palabra lo hizo así. Segunda de Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:16.
Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Sí que sentirnos libres. Amén. Libre de todos prejuicios. Libre de todo nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos al Dios Trino. Dios Trino está en mi vida. Dios nos ha dado el respaldo del trono celestial. Y por si eso fuera poco, Dios nos ha dado la autoridad para vencer a aquel que tiene la potestad del aire, a Satanás mismo. Amén. Por eso, Pablo, entendiendo esto, dijo, en breve Satanás será aplastado bajo tus pies. Aplasten a Satanás bajo sus pies. Me acuerdo, y ahí está el hermano León, no me deja mentir, cuando fuimos a Guaguanicho, había una hermana que cantaba, de los chupijos cantaban, Satanás será aplastado bajo los pies. ¿Y cómo lo pisaba la hermana? Ella imaginaba que estaba aplastando la cabeza de Satanás. ¿Y con qué gana lo pisaba? Muere Satanás, cochino, decía. ¿Por qué? Porque está escrito. Está escrito. Y esto es algo real. Dios nos permite ver su palabra por adelantado. El pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es todo esto, pastor? El pacto es Cristo. Y el pacto nunca cambia. La visión. Dios me da su visión. Mire, Dios me da su visión. ¿Cuál es su visión? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. La mejor visión que Dios nos da. El sueño. ¿Qué es el sueño? Que por medio de la oración cumplo el sueño de Dios. ¿Qué es? Levantarme como un testigo de Cristo. Mi sueño es levantarme como testigo de Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. El pacto de Dios. Entonces la imagen, visión a los remanentes, visión del movimiento a los líderes, visión realmente a toda la iglesia que se levanta como testigo de Cristo para las 237 naciones. Y la práctica, ¿qué es? Dejo una obra maestra para mi siguiente posteridad. Por eso es el pacto, visión, sueño, imagen y la práctica que Dios me da a mí, que nos da a cada uno de nosotros. Por eso, cuando disfrutamos esto, ¿qué es lo que se establece? El reino de Dios se establece, entonces mi vida misma llega a ser un campamento del trono de Dios. Donde yo vaya, la oscuridad son quebrantadas. No es porque yo sea una persona muy, muy poderosa, no. Porque el que esté en mí es lo que marca la diferencia. Amén. Amén. Cristo dice, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo daré. Eso es un pacto, eso es una promesa. Por eso hay que orar constantemente. Anteriormente nosotros hablábamos oración marcada, oración continua, oración concentrada, que es cierto. Pero todo eso se resume en ¿dónde? Oración 24 horas. Todos los días tenemos que estar orando, todo el día tenemos que estar orando. ¿Por qué? Porque Satanás no descansa, hermanos. O descansarán. Mientras nosotros vamos a descansar, mientras descansamos nosotros 8 horas, algunos duermen 10 horas, Satanás no descansa, él está activo. Por eso todos los días tenemos que estar orando, todo el día que estamos orando, y aún cuando vayan a descansar, ¿sabes cuándo yo oro? Cuando yo voy a descansar, Ángel, no te muevas de mi lado. Y me despierto al día siguiente, en el nombre de Jesús, amén. Estoy seguro toda la noche. Practiquen eso y verán ustedes cómo se van a levantar, se levantarán contentos. Las cargas, las aficiones no tienen nada que ver en mi vida. Porque mírenme, pues vamos a pensar por un momento. Si preocupándonos se soluciona el problema, tenemos una gran ventaja, ¿no? Entonces hay que preocuparnos. ¿Sí o no? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Por nada estéis afanados. Por nada estéis tristes. Por nada. No des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo entra en esa preocupación y te engaña. Es ahí donde cometemos muchos errores, decisiones incorrectas. Pero cuando estamos tranquilos, cuando estamos lúcidos, cuando confiamos en la palabra de Dios, cuando estamos serenos, podemos tomar decisiones. Y es más, inclusive no lo tomamos. ¿Por qué? Porque sabemos que todavía no es el tiempo, no es el horario. Esperamos realmente el horario de Dios. Entonces no nos apresuramos, seguimos realmente lo que Dios nos está dando en nuestras vidas. Por eso los bendigo para que realmente esta bendición del trono de Dios se establezca en su vida. ¿Cómo debemos empezar nuestra vida de fe? Estableciendo la torre de Dios en mi vida. Que la bendición del trono celestial se establezca en mi vida como una torre absoluta. Y como esta torre no es estática, no está quieta esta torre,
sino que está en movimiento, porque la palabra de Dios está en movimiento. La palabra de Dios es viva y eficaz y eterna y está en movimiento. Dios nos permite ir por un itinerario. Y este es el segundo punto. Vayamos por el itinerario absoluto de Dios, por un camino que Él ya le ha preparado. Por eso, en todas nuestras vidas, no contristemos al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Siempre escuchaba, no contristes al Espíritu Santo. Cuando usted te porta mal, cuando haces pecado, mi papá siempre decía, no contristes al Espíritu Santo. Y yo vivía mi vida así, con temor. No podía disfrutar mi vida. ¿Por qué? Porque yo pensaba que si cometía algún pecado, contristaba al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se iba de mi lado. Entonces quedaba desprotegido, literalmente, ¿no? Pero eso no es contristar al Espíritu Santo. ¿Saben cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando no disfrutamos de nuestra identidad. Eso es contristar al Espíritu Santo. Porque si no disfrutas de tu identidad, tampoco disfrutas de tu respaldo. Y como no disfrutas de tu respaldo, no eres consciente de quién está contigo. Entonces ves los problemas como un verdadero problema. ¿Y qué sucede? Caemos en una incredulidad. Entonces ya tenemos un doble problema. El problema que está delante de nosotros y el problema de mi incredulidad. Por eso rápidamente echar todo nuestro pasado, todo nuestro pensamiento, cambia nuestro pensamiento y digamos, Señor, gracias porque me has hecho tu hijo y porque me permites estar realmente en este itinerario del pacto. Y no vamos de cualquier manera. Dios nos guía en este itinerario. Dios, Él ha dicho que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Para la destrucción, Él destruye fortalezas. Él destruye todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Por eso, no hay razón para desanimarnos. No hay razón para estar preocupados. No hay razón para estar afanosos. ¿Por qué? Porque ya Dios todo lo ha cumplido. Amén. Todo lo ha cumplido. Por eso, todo tiene que estar centrado en Dios Trino. Si nosotros vemos en 1 Tesalonicenses 5:19, el apóstol Pablo dice, no apaguéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Disfruten que el Espíritu Santo está justamente con ustedes. No lo vean realmente como una persona extraña, como una persona ajena. No, ya está el Espíritu Santo con nosotros. Conversen con el Espíritu Santo. Que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos disfrutar que Dios está justamente conmigo. Y ojo, esto no es desplazar a Cristo. No es desplazar a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo dijo, es necesario que yo me vaya y el Consolador venga. Y cuando Él venga, Él me va a glorificar. Amén. Amén. Por eso, cuando nosotros disfrutamos del Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo? Estamos glorificando el nombre de Cristo. Estamos glorificando realmente que Dios Trino ha consumado todas las cosas. Por eso, no apaguen el fuego que Dios ha puesto en su vida. Cuando alabemos de todo corazón. Alabemos realmente con toda nuestra gratitud. Porque lo que para mí era absolutamente imposible, Dios lo hizo absolutamente posible. Amén. Por eso hay que alabar a Dios con todo corazón. Cuando vengamos al culto, vengamos con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado para mi vida. Señor, ¿qué es lo que me vas a hablar? Hay que estar así, como cuando vemos un final de fútbol. Estamos expectantes quién mete el primer gol. ¿Quién gana, quién no gana? Y peor cuando salgan los penales. Estamos así intensos, ¿o no? Así tiene que ser. Señor, ¿qué me vas a hablar el día de hoy? Dame tu palabra. Señor, abre mi entendimiento, abre mi corazón para recibir tu palabra y que esta palabra se cumpla en mi vida. Hay que estar así, atento a lo que Dios habla en mi vida. Por eso los bendigo para que en este día, en este momento, no oigan mi voz, sino que oigan la voz de Dios a través de la palabra. Amén. Amén. Dios nos ha dado 5 seguridades para no temer ante ninguna situación, ante ningún problema. 5 seguridades que deben estar grabados en nuestras vidas. ¿Cuáles son estas 5 seguridades? Primero, la seguridad de la salvación. La salvación es eterna. La salvación realmente nadie te puede quitar tu identidad como hijo e hija de Dios. Nadie te lo puede quitar. ¿Qué es la otra seguridad? Que Dios responde mis oraciones. Claro, porque es mi Padre. Porque es su Padre. Hagan oración, oren. En Isaías 61 dice,
El que espera en Dios no calle, día y noche clame a Dios y haga que Jehová no repose. Oración 24 horas. ¿Cuál es la otra seguridad? Que ya todos mis pecados han sido perdonados. Eso no significa que el día de hoy nosotros no cometamos pecados. ¿Cometemos pecados? Por supuesto que sí. ¿Quién no ha pecado el día de hoy? Tempranito. ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Mi mamá me llama, dijo, ¿cómo estás, mamá? Me estoy alistando. Y estaba tomando mi desayuno. Todos pecamos. Pero ¿qué tenemos que reconocer siempre? Tenemos que reconocer realmente que yo soy una persona débil. Que a pesar de mis carencias, que a pesar de mis debilidades, Dios es fiel. Y me ha dicho, yo estoy contigo y todo lo que tú pidas en mi nombre, yo te lo haré. Entonces, Señor, perdona mis pecados. Para que no haya nada ni nadie quien me acuse. Porque ¿quién es el que nos acusa? Satanás nos acusa. El diabólico. No es tu esposa, no es tu esposo, no es tu compañero, no es tu compañera, no es tu compañero del colegio, no. Es Satanás quien nos acusa. Por eso, no estemos peleando entre nosotros. Hagamos una batalla espiritual correctamente. Y lo bendigo para que abramos nuestros ojos espirituales y luchemos realmente contra ese ser que está destruyendo realmente la humanidad entera. El apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Miren, hay una legión celeste, una hueste de maldad que está en contra de nosotros y nos está atacando constantemente. Y sin embargo nosotros pensamos que es la persona que está a mi lado. No, no es la persona que está a tu lado. Es quien está detrás de esa persona. Porque cada persona tiene un trasfondo. Cada persona tiene un trasfondo. El trasfondo para los hijos de Dios, ¿cuál será? El reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos es nuestro trasfondo. Pero para un no creyente, ¿cuál será su trasfondo? Es el infierno, hermanos. Y esto no lo digo con alegría, no. Da mucha pena, da mucha tristeza, porque tener el trasfondo del infierno, ¿qué significa? Maldición, dolor, desastres. Y nosotros estamos llamados para anunciar el Evangelio y sacar a esas personas que están envueltas en desastre. ¿Han escuchado ustedes a veces cuando algunas personas dicen, mi vida es un infierno, vivo en constante sufrimiento, en constante dolor, mi vida es realmente un infierno? Pero el infierno que están viviendo actualmente no es nada comparado con el infierno que vendrá en el futuro. Es un castigo eterno. Por eso, la iglesia de Cristo está puesta para levantar este movimiento del evangelismo, este movimiento realmente de misiones, este movimiento que detiene y soluciona el problema fundamental del ser humano. E ir por ese camino es el itinerario absoluto. Un camino absoluto que debemos recorrer donde Dios realmente cumple su palabra. Por eso, lo que Dios nos dice en Marcos 11:24, todo lo que pidan en oración, crean realmente, crean lo que están pidiendo. Y cuando nosotros oramos con esa fe de que ya hemos recibido lo que estamos teniendo, lo que estamos pidiendo, se os dará. Cristo lo dice. Pidan y se los escuchará. Toquen y se los abrirá. Esa es la promesa de nuestras oraciones. Por eso, en todo tiempo nosotros tenemos que dijo Cristo, hay que ser sensatos en todas las cosas que hagamos. Debemos ser prudentes en todas las cosas que hagamos. Y no seamos como el hombre insensato. Que no seamos como el hombre imprudente, que construyó su casa sobre la arena. Vinieron las tempestades, los vientos, y derribaron aquella casa. Pero el hombre sensato, el hombre prudente, ¿qué hizo? Construyó su casa sobre la roca, que es Cristo. Vinieron las tempestades, los vientos, y no derribaron aquella casa. ¿Por qué? Porque estaba levantado sobre la roca, que es Cristo. Y Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestra fortaleza. Y el apóstol Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento en la cual ya está puesto. Y esto es Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Por eso, la torre de Dios tiene que establecerse en mi vida. La torre de la itinerario del pacto tiene que establecerse en mi vida. Y cuando Dios se establece,
realmente las respuestas vienen a nuestras vidas. La respuesta, hermano, ya está garantizada para cada hijo de Dios. La respuesta a nuestras oraciones ya están seguras. Simplemente hay que esperar. No nos inquietemos. No digamos, Dios no responde. No, Dios sí responde. Recuerden que la respuesta de Dios viene en 3 puntos. Primero, el sí. Cuando oramos, es cuando Dios dice sí, y las respuestas vienen inmediatamente. Pero hay casos donde Dios dice, espera, todavía no es el momento, todavía no es el tiempo, espera. Ahora, el silencio de Dios no es olvido, ¿sí? El retraso de Dios no es olvido, hay que esperar, todavía no es el momento. Pero también hay una respuesta donde Dios dice, no. Y la pregunta es, ¿el no será satisfactorio para nuestras vidas? Amén. Por supuesto que sí, amén, porque Dios sabe realmente lo que nosotros necesitamos. Y qué bonito es experimentar la respuesta o una respuesta sin que nosotros le pidamos a Dios y Dios ¡pum!, nos bendice. Amén. Es una respuesta mucho mayor todavía. Amén. A veces, no sé si ustedes, los hijos, han experimentado que a veces los padres nos sorprenden con ciertos regalos. Sin que nosotros le hayamos pedido, nos sorprende con ciertos regalos. ¿Cómo nos ponemos nosotros? ¡Wow! Nos sorprende y saltamos de alegría. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha sorprendido. De la misma manera Dios nos sorprende con sus respuestas. De la misma manera nosotros quedamos sorprendidos. ¿Cómo es que Dios responde? Y nosotros quedamos, ¡wow! ¿Cómo es Dios, verdad? Y ese es nuestro Dios Padre. Ese es el Padre en el cual nosotros le adoramos. Ese es el Padre en el cual nosotros le estamos dando el culto el día de hoy. Le dije a un hermano en esta semana, la mayor bendición que nosotros tenemos después de la salvación, ¿qué será? ¿Saben cuál es la mayor bendición que tenemos nosotros después de la salvación? Es rendirle el culto a Dios. Esa es la mayor bendición que tenemos. Los animalitos, por más bonitos que sean, ellos no pueden darle el culto a Dios. Solamente aquellos que han sido perdonados en Cristo Jesús, aquellos que han sido restaurados en Cristo Jesús, aquellos que han recibido la gracia de Dios en su vida, pueden darle el culto a Dios trino, al Dios vivo y al Dios verdadero. Solamente aquellos que hemos sido reconciliados con Dios podemos darle el culto a Dios. Por eso que el tiempo del culto es la mayor bendición para nuestras vidas. Entendiendo esto, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como olor grato delante de Dios, porque anteriormente, cuando se presentaban sacrificios, traían becerros y degollaban al animal en el altar y rociaban la sangre en el altar de sacrificio, y Dios recibía ese sacrificio con olor grato, olor fragante, porque es el sacrificio a Dios. Ahora ya no es necesario estar presentando sacrificio, porque Cristo se presentó como sacrificio vivo para una vez y para siempre. Cristo fue el sacrificio perfecto a Dios. Pero ahora nosotros tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que tengo como sacrificio vivo. Que llegue a tu presencia, que suba a tu trono como olor grato, como olor fragante, Dios. Acá estoy yo, Señor, para darte el culto a Dios. Entonces, imagínense las horas que se van a dar en nuestras vidas. Imagínense ustedes si vivimos nuestra vida con esa actitud. Por eso, las respuestas a nuestras oraciones están ya preparadas. Solamente tenemos que tomar lo que ya Dios ha preparado. El tercer punto. Debemos de conocer realmente el poder para hacer el evangelismo. En nuestra vida de fe, siempre Dios nos da señales. Señales no de acuerdo a mis pensamientos, no de acuerdo a mis propias perspectivas, no de acuerdo a lo que yo considero las cosas como deben ser, no. Dios nos da señales de acuerdo a su palabra. La primera señal que Dios ha hecho en nuestras vidas es en el monte del Calvario, donde todo fue consumado. Todo ha sido ya terminado. Esa es la señal eterna en nuestras vidas, porque cuando Cristo dijo consumado es, nos dio una libertad eterna. Nos dio un respaldo eterno en el monte del Olivar.
solo el reino de Dios. Y en el aposento alto de Marcos vino el poder del Espíritu Santo. Nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Con nuestras fuerzas no podemos ir ni siquiera a la esquina. ¿Quién nos da la vida? A la vida, nuestra vida, ¿a quién le pertenece? A Dios le pertenece, a Cristo. Por eso Dios nos da el poder para hacer nuestro trabajo. Dios nos da el poder para hacer los estudios. Dios nos da el poder, la inteligencia, la sabiduría para hacer las finanzas. Y eso es la economía de la luz. Por eso yo los bendigo para que sean testigos realmente de esta obra de Dios. Que las señales del trono celestial, que las señales de guía de Dios se levanten en sus vidas. Por eso el apóstol Pablo estaba tan agradecido y él dijo, cada vez que me acuerdo, cada vez que lloro, me acuerdo en mis oraciones, me acuerdo de ustedes. Pablo, en la lectura que hemos leído en Hechos capítulo 16, del 11 al 15, Pablo llega a una región de Filipos. Miren, en la casa de Lidia. ¿Y qué sucedió ahí? Ahí se estableció la casa misión. La casa de Lidia llegó a ser una casa misión. Lidia, después de oír el evangelio, después de que reunió a su familia, le rogó a Pablo y a su equipo que se queden en su casa. En otras palabras, casi les obligó a quedarse en la casa de Lidia. Esa casa misión, con el tiempo, llegó a ser la iglesia de los filipenses, que dicho sea de paso, fue la primera iglesia en Europa, la primera iglesia que Pablo levantó en Filipos. Por eso, una gran bendición, porque a través de esa iglesia de Filipo se conectó a Tesalonicenses. Y de Tesalónica había un camino que llegaba a Roma, y fue ahí donde dijo, me es necesario también ver a Roma. ¿Cuál es nuestra Roma espiritual? Tenemos que ver nuestra Roma espiritual el día de hoy. ¿Por qué razón Dios nos ha llamado como sus hijos? ¿Por qué razón Dios nos ha permitido darle el culto el día de hoy? ¿Hacia dónde Dios me está direccionando? ¿Cuáles son los objetivos? Y mis objetivos serán los objetivos de Dios. Mis pensamientos serán los pensamientos de Dios. Mis caminos serán mis caminos de Dios. Y si eso es así, rápidamente hay que restaurar todo. Hay que reiniciar todo y volver nuevamente a los principios. Dios dice, hay un camino que ha preparado, hay un camino por el cual tenemos que seguir. Y cuando nosotros seguimos en este camino, las obras del trono celestial se levantan indiscutiblemente en todos nuestros campos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Amén. Amén. No es mi promesa, es la promesa de Dios. Es la promesa de nuestro Dios Padre. Por eso, con esto llegamos a una conclusión muy importante. Nosotros tenemos que tener un nuevo desafío. Vamos a desafiarnos. ¿En qué momento o cuándo nos vamos a desafiar? Cuando vengan los problemas, cuando vengan los conflictos y cuando vengan la crisis, vamos a desafiarnos. No vamos a quedarnos atascados, desanimando y llorando, no. Vamos a cambiar nuestros pensamientos y vamos a desafiarnos, pero con el poder de Dios. Amén. Amén. No digamos, Señor, ¿por qué o para qué ha venido esta cosa? No. Oremos, Señor, que en medio de este problema tu nombre sea glorificado. Amén. Que en medio de esta crisis permíteme ser lleno del Espíritu Santo. Y en medio de este conflicto, que Satanás sea quebrantado. Cambiar el pensamiento rápidamente. Porque si estamos nosotros preguntando, Señor, ¿por qué ha venido esto? Señor, soy tu hijo, ¿por qué ha venido esta situación? Vamos a ser engañados rápidamente. Y no, hay que cambiar nuestros pensamientos. Señor, que en medio de este problema, permíteme ser lleno de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Desafío total, desafío pleno en lo que Dios ya ha preparado. Por eso, debemos nosotros de orar los unos por los otros. Debemos orar nosotros como una familia en Cristo. Orar realmente de todo corazón. Orar realmente para que nuestro hermano, para que nuestra hermana pueda ser lleno realmente de la gracia de Dios y pueda seguir avanzando en ese itinerario que Dios ha preparado. Nadie dijo amén. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando vio a la iglesia de los tesalonicenses que alaban que Cristo había venido y se levantaban muchas cosas, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de tesalonicenses, animaos los unos a los otros con estas palabras. Animaos los unos a vosotros con esta palabra. ¿Cuál era la palabra? Cristo viene pronto. Amén. Si nosotros vivimos con esa perspectiva,
hermano, nuestra vida va a ser, no es que va a ser color de rosa, sino que vamos a tener la paz de Dios, vamos a tener una esperanza viva. Amén. Ahora, si Cristo viene pronto, eso no significa o no quiere decir que ya no vamos a trabajar. Eso no significa que ya no van a estudiar. Remanentes estudien mucho más todavía. Amén. La razón por la cual tienen que estudiar, ¿cuál es la razón por la cual tienen que estudiar? Lo dije el día viernes. La razón para que ustedes estudien no es para estar siguiendo la corriente de este mundo, no. Ustedes tienen que estudiar a tal punto para que puedan levantarse y liderar al mundo, guiar al mundo. No estudien para seguir al mundo, no, cambien su perspectiva de vida. Por eso los bendigo para que los remanentes puedan recibir el poder del Espíritu Santo y puedan estudiar realmente con ese poder que Dios les ha dado. Amén. Por eso, en todo tiempo, que Cristo sea real para mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y que sea una semana donde podamos establecer la torre absoluta de Dios en nuestras vidas. Donde podamos ir por ese itinerario absoluto que Dios ha preparado de antemano. Permítenos ver las señales de guía que están preparadas conforme a tu palabra, Señor. Que sea una semana llena de evidencias, donde el reino de Dios se establezca en mi vida, en nuestra familia, en nuestra siguiente posteridad y en esta tu iglesia. Te damos toda la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.